Prende la luz. Hola y bienvenidos al podcast. El día de hoy estoy muy emocionado porque está un amigo conmigo. El día de hoy invité a John Vince. Él es un cantante. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado alguna de sus canciones. Y antes de entrar un poquito a la plática, me gustaría, John, que nos platicaras un poquito de tu ministerio. Claro que sí, pues mi nombre es John Vince, ya lo mencionaste. Me dedico a la música de lleno como maestro y también en el ministerio escribiendo canciones, música cristiana mayormente, y compartiendo, ¿no?, palabra a través de la música. Gracias, John. Y en alguna parte de la descripción o de alguna forma como encontraste el podcast, voy a poner un enlace ahí para los que quieran escuchar su música. Pero para que sepas, está en Spotify, está en YouTube, está en iTunes. Y también si a alguien interesa puede contactarlo y comprar físicamente un disco, ¿verdad? De los que tú Sí, tienes. pueden enlazarse ahí a cualquiera de los links que pongas. Y platicando del podcast, le decía yo que me encantaría que nos platicara alguna historia, algún texto, algo que se haya convertido en un rema para él, una historia que tal vez había leído alguna vez o varias veces y por fin entendió algo distinto o algo especial que Dios le mostró. Sí, yo en estas últimas semanas he tenido mucho en mi mente el libro de Jeremías, capítulo 18, donde se ilustra la parábola o la historia del alfarero y el barro, que todos sabemos la historia, ¿no? Que es muy conocida. Muy conocida, de hecho, pues bueno, para recopilar un poco es a la historia algo así como que Dios le habla a Jeremías y le dice que vaya a observar al alfarero. Y cuando llega a la casa del alfarero ve como a un artista, al alfarero, trabajando con el barro y comienza a moldearlo, pero mientras está dándole forma, se da cuenta que el barro no está yendo en la dirección que él quiere o el barro no está siendo formado de la visión que él tenía y decide comenzar de nuevo, decide destruir lo que tenía para volver a comenzar. Y es más interesante que esa historia te llame la atención. Sí, es muy curioso, fíjate, porque aunque todos conocemos el significado de esa historia o pareciera muy claro. De hecho, te comentaba ahorita que cuando le pones a alguien por una canción cristiana, saben la del alfarero, ¿no? Ya está con mariachi. Sí, mariachi, la voz de mi abuelita. Pero, sí, todos escuchamos o todos sabemos esta historia y sabemos que se trata de, ¿no?, cómo Dios ve nuestras vidas y de alguna forma, si algo no está funcionando, Él a través de procesos nos rompe para crear algo mejor, para que seamos de mejor uso para Él. El mejor uso. O sea que Dios constantemente está trabajando en nuestra vida. O sea, la vida es un proceso donde Dios nos tiene como si Él fuera un artista y nosotros su obra maestra. Sí, 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 sí. Pero es muy curioso porque a pesar de que esa sería como que la historia o el tema principal de esta parábola, no es exactamente como que lo que Dios me hablaba a través de este texto, ¿no? Y estamos en un tiempo, creo que vemos una necesidad muy grande dentro de las iglesias por dirección, en mi punto de vista, ¿no? Del Espíritu Santo, y vemos que en muchas congregaciones, en la iglesia en general, se ora por el tal, por ser llenos del Espíritu Santo, por tener el Espíritu Santo. Por tener unción, por tener un mover de Dios, por ser Claro. ungidos de alguna forma. Y escuchamos todo eso hasta en la música, que es muy padre. Yo creo que es muy importante que como iglesia busquemos eso, porque su palabra misma dice que es su palabra la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, su espíritu el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, creo que sin el Espíritu Santo, es muy difícil encontrar dirección en nuestra vida como cristianos. Pero justo me llama esto la atención porque también la Biblia, en varias partes de la Biblia, hace mención o hace un análogo o comparación de nosotros como seres humanos y los vasos, como que somos un recipiente donde Dios deposita, se deposita Él mismo. Sí, de hecho, para nosotros creemos que Dios es tan real y palpable en nuestras vidas que Él, de alguna forma, cuando aceptas su dominio sobre ti, cuando entregas tu vida a Él viene a habitar en ti, su Espíritu Santo, Él mismo, su esencia,
viene y es parte de tu vida. Entonces, como si fueras un recipiente, eres lleno de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, que es Él mismo. Sí, 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 claro. Y es aquí donde me llama la atención porque obviamente eso no está en esta historia, pero esa historia como que despertó esta inquietud porque me ponía a pensar como trataba de ver en mi mente qué vaso estaba haciendo y me empecé a dar cuenta que todos los vasos, cualquier tipo de vaso que sea, todos tienen un propósito en común, que todos los vasos son para vaciarse en algo más. Para depositar lo que tienes. De hecho, se me hace que no hay algún artista o no hay algún alfarero que diga como que, pues a ver qué sale de esto, ¿no? Todos tienen primero una visión de qué es lo que quiero que se logre con este barro y tal vez en las manos de Dios nuestra vida también es igual. Dios ya tiene una visión de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Fuimos creados con un propósito, vamos a ser depositados, lo que Dios nos ha puesto en nosotros se va a vaciar o depositar en algo o en alguien, en algún punto de nuestra vida. Sí, 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 claro. Y vemos que hay vasos de diferentes tamaños, ¿no? Hay vasos con más capacidades que otros, los cuales se pueden vaciar en más recipientes que los pequeños. Los pequeños a lo mejor son para vaciarse tal vez nada más en otro recipiente o para uso más pequeño, se podría decir, ¿no? Tal vez no puedes comparar una jarra con esta taza, con una taza. Obviamente la jarra puede vaciar a diferentes tazas y de la taza pues no la tomamos y ya dio su uso, ¿no? Por decirlo así. Pero en sí todos los vasos terminan siendo vaciados. Y que es aquí donde me llama la atención. Los vasos son recipientes y en algún punto van a vaciarse en algo. Los vasos que usamos en nuestra casa, pues nosotros tomamos lo que depositamos en ellos. Agua, jugo, soda, lo que sea, termina siendo depositado en algo. Claro que sí, claro que sí. Entonces vemos esta petición de muchas formas, como canciones, como oración, como clamor, ¿no? De parte de la iglesia, que son cosas muy importantes y pedimos que Dios nos llene de su Espíritu Santo, que es súper padre. Pero luego Dios deposita o nos llena llena de algo nuestros vasos, pero aún ni siquiera hemos encontrado cuál es el propósito de nuestros vasos, ¿no? O sea, hay gente que en su vida le está pidiendo a Dios, lléname, pero no se da cuenta que si Dios te llena es para depositarte o depositar lo que Dios me ha dado en alguien más o en algo más. Entonces hay gente que solamente pide ser lleno sin saber cuál es el objetivo de su vida. Hay vasos que no entienden cuándo van a ser utilizados. Sí, claro. Yo creo firmemente que la vida del cristiano es encuentras realmente el placer de la vida cristiana cuando tú vives para servir. Porque es ahí donde realmente se empieza a cumplir el llamado de Dios a nuestras vidas, que es el hacer discípulos, el vivir en comunión con nuestros hermanos. El poder llevar las buenas nuevas requiere que nosotros vivamos en comunión. Entonces, para mí es muy importante esa parte, ¿no? Bueno, tú como cantante, como escritor, ¿alguna vez en tu vida sentiste que eras un vaso que no tenía propósito o que no sabías en dónde te ibas a depositar o en qué momento lo ibas a hacer? Sí, sí, la verdad que me ha pasado aún me pasa, porque creo que conforme Dios va necesitándote, creo que te va moldeando de nuevo, ¿no? A una capacidad más grande. Entonces, sí hay veces que necesito yo realmente, o sea, orar y pedirle a Dios que me dé dirección, porque hay veces que no sé qué es lo que estoy haciendo, no necesariamente que estoy haciendo lo malo, sino que quiero ser específico. El tiempo es oro, no tenemos mucho de él, no se lo puedes comprar y, y me gustaría que todo el tiempo que usamos sea redimido. Entonces, quiero saber exactamente qué es lo que voy a hacer para poder no perder el tiempo, no malgastar lo que se deposita en mí. Bueno, ahorita hablábamos del proceso. Hay vasos que a lo mejor empiezan con poca capacidad, pero en las manos de Dios, en las manos del alfarero, pueden incrementar su capacidad para más. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho hay, no es muy común, pero sí hay, de hecho, hasta vasos que se les aumenta o se rompen y se vuelven a hacer, ¿no? Vemos en la ilustración, se rompen y se vuelven a hacer. Y se pueden mezclar con más barro, ¿no? Hablando artísticamente y usando un poco de sentido común, pues se rompe y puedes usar más material y hacerlo más grande.
conforme vas necesitando. Entonces yo creo que conforme nosotros nos vamos dejando que Dios nos moldee y que nosotros reconozcamos que hay esas faltas en nosotros y dejemos que Él siga trabajando en nosotros, que con sus procesos a lo mejor son dolorosos, pero nos siga rompiendo, podemos crecer, ¿no? O mejorar. Una parte de la Biblia, Jesús hablaba de que en una casa hay vasos de diferentes tamaños y de diferentes formas, y decía, y unos son para honra y otros para deshonra. Tal vez alguien que está escuchando esto alguna vez se sintió que todo su talento, todos sus recursos, todo lo que había aprendido, de lo que se había llenado, y lo estaba malgastando o depositando en lugares equivocados. O sea, se sentían vasos de deshonra. Pero lo que tú hablabas, ¿no? Si vemos a Dios como un artista, como alguien creativo, tal vez deshace lo que era nuestra vida hasta ese momento, pero Él puede crear algo mejor, hasta mejor vista, más bonito. Él puede hacer algo mejor con nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, y regresando al rema, ¿no? Que tenía, que es muy curioso, no sé ni cómo, obviamente es Dios y el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, pero se me hizo muy curioso porque justo leyendo esto, se me venía esa ilustración me preguntaba yo, qué tipo de vasos habrá hecho, qué tamaño, qué forma, para qué específicamente. Y me empezaba a imaginar todo tan visual que me ponía a pensar qué pasa cuando, cuando esos vasos no son usados, cuando tienen un buen propósito y sabes cuál es el propósito, pero aún así no es usado o es llenado y lo que está dentro jamás es depositado, jamás se mueve. En las iglesias, y sobre todo en los que son cristianos, ¿no? Hay veces que sientes que tienes una llamada de parte de Dios, sientes que Dios te creó con un propósito, pero ya sea que tú no has encontrado el lugar correcto para depositarte, o sientes que en tu iglesia no te están utilizando como recurso, o tal vez sí te quieren usar, pero tú sientes que Dios está llamando a otra parte. ¿Qué puede hacer cuando un vaso se siente de esa forma, ¿no? Y quieres dejar de ser un vaso que a lo mejor eres el vaso que siempre utilizan para cuidar niños, y ahora quieres ser el vaso de alabanza? Uh-huh. Bueno, es ahí donde justo uno de los puntos principales es saber que hay cosas muy específicas de las cuales la palabra nos habla, ¿no? De la verdad y la justicia, ¿no? Que somos guiados a eso, a la verdad y a la justicia. Entonces, esas cosas requieren relación, comunión, con nuestros hermanos y también con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Entonces, creo que cuando realmente pedimos ser llenos del Espíritu Santo y que su propósito se revele, creo que ya no dependemos tanto del servicio que podemos dar dentro de la iglesia, sino cómo nos vaciamos en nuestro entorno, con la gente que nos rodea, en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia inmediata, en nuestro hogar o primos, amigos, todo tipo de personas que nos rodean. Creo que es ahí realmente donde empezamos a encontrar esa satisfacción, porque creo que ahí es donde nosotros como iglesia, yo muchas veces lo he cometido y muchas veces viví estancado porque quería que lo que Dios depositaba en mí, ¿no? El Espíritu Santo que Dios depositaba en mí, se usara solamente dentro de las cuatro paredes. Y que sí se usa dentro de las cuatro paredes, pero en realidad Dios nos llena para que conforme vamos viviendo la vida, nosotros podamos ir vaciando eso que Dios deposita en nosotros en las personas que nos rodean. O sea, bueno, una de las partes que me gusta mucho de la Biblia es el Salmo 23, ¿no? Y en esa parte dice, mi copa está rebosando. Y una copa o un vaso está hecho en un círculo, entonces no tiene un límite, o es diferente a una jarra que tiene un piquito para depositarse solamente en un lugar específico. Cuando Dios te llena de su Espíritu Santo y empiezas a rebosar, todas las áreas de tu vida van a recibir lo que tú tienes dentro. No solamente en la iglesia, sino que en tu trabajo, tu familia, tus amigos, todos se van a llenar de lo que tú estás lleno. Claro que sí, y hablas de eso, y también este es uno de los textos que se me venía en mente cuando leía esto, de estar rebosando, y bien, hasta parece chistoso como Dios me mostraba estos pequeños dibujos que podrían ser hasta... No sé cuál es la palabra. Como caricaturas. No, como que serían así como que irrelevantes, ¿no? Ajá. Pero si tú tomas un vaso lleno hasta el tope y lo agarras con cuidado, con mucho cuidado, pues no te vas a manchar de nada, ¿verdad? Pero si está rebosando,
no hay manera de que lo toques y no termines manchado de lo que el vaso estaba rebosando. Entonces es muy importante, ok, qué chido, estamos rebosando y es necesario que le demos uso a nuestro vaso, ¿no? Que nos acerquemos a la gente, porque la gente que nos toque, que tenga contacto con nosotros, va a ser, se puede decir manchada, ¿no? De cualquier cosa. Va a recibir lo que tú tienes dentro. Ajá, porque estamos rebosando. Ahora, si pedimos ser llenos, y estamos esperando, ¿no? Como decías, y estamos esperando, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Eso es lo que Dios me estaba mostrando. Cuando esperamos y preguntamos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y qué pasa? Y ese vaso se me venía a la mente. Ese vaso en la cocina que llenaste de algún líquido y se te olvidó que lo dejaste lleno. ¿Qué pasa con ese vaso? Se empieza a llenar como de lama o... Sí, pues como cualquier agua que quede estancada va a empezar a las bacterias a crecer y va a empezar a oler mal, va a empezar a pues, hacer hasta algún tipo de hongo, de algún, en peligro salgan ahí mushrooms o algo así. Sí, sí, claro. Y eso es lo que Dios me mostraba. A veces estamos tan desesperados por buscar un servicio dentro de alguna plataforma dentro de la iglesia y, ok, Dios, ya me llenaste, ahora sí estoy listo para predicar. Ya me llenaste, ahora sí estoy listo para dirigir la alabanza. Ya me llenaste, ahora sí estoy listo para ser un líder. Ok, ya te llené, usa con lo que te he llenado en todos los lugares donde vayas. O sea, sé un líder, por ejemplo, predica con tu vida, cántale a Dios, o sea, en lo privado de tu corazón, que todas esas no necesitas necesariamente de una plataforma, sino que vacíate para que el Señor vea que entonces, ok, la capacidad de este vaso es más grande porque se está vaciando muy rápido. Lo tengo que estar llenando porque se está vaciando muy rápido. Entonces yo necesito romperlo para hacer un vaso más grande, de más capacidad. Para que crezca la capacidad y pueda seguirse vaciando y ahora que alcance lo que tiene dentro, que alcance a más lugares. Claro que sí, porque un vaso pequeño, pues esto me alimenta a mí solamente. Una taza me puede alimentar a mí, pero una jarra nos puede alimentar a todos en una casa. Entonces, obviamente, conforme va pasando nuestro proceso y vamos entendiendo que el servicio no es de la plataforma, sino a entender darle uso a lo que Dios deposita dentro de nosotros para que no se eche a perder, porque entonces lo que pasa es que se tiene que sacar todo lo que está dentro porque ya no sirve. Luego se tiene que, tal vez en este caso, romper el vaso de nuevo y hacer, porque hay veces que el hongo llega a dañar la estructura del barro. Entonces, romperse, volverse a hacer y volverse a llenar, ¿no? Y empiezas otra vez de nuevo. Cuando alguien deposita Dios algo en su vida y esa persona nunca lo usó por no encontrar la plataforma correcta y no se da cuenta que Dios lo que quería era que su copa rebosara a todas las áreas de su vida en ese momento, pero lo deja ahí y tal vez porque pasa el tiempo se comienza a descomponer y hasta queda como si alguien quisiera tomar ese vaso, queda el sabor, queda el olor. Entonces, ¿cómo alguien que tal vez se llenó y ya jamás lo utilizó? Porque imagino que hay áreas de nuestra vida que tenía Dios una visión para nosotros y que ya no lo usamos. ¿Cuántos predicadores hay que por ya no tener una plataforma dejaron de predicar? ¿Cuántas personas como tú que escriben canciones pero por ya no tener una plataforma y dejaron de escribir? Y tal vez ahora que quieren, Dios necesita quitar el mal olor, el mal sabor que se quedó en sus vidas y poner algo nuevo en ellos, ¿no? Me acuerdo que la Biblia también habla de no puedes poner en odres viejos o en recipientes viejos vino nuevo, sino que necesitas un envase nuevo para poder depositar el vino nuevo, ¿no? Lo nuevo que Dios tiene para ti. Sí, y creo que ahí es donde entra también esa parte de la historia, donde dice que el vaso ya no le gustó, entonces lo rompió y lo volvió a hacer. Y creo que nosotros debemos estar dispuestos a ser rotos o quebrantados por Dios para que Él nos moldee a mejores vasos. Y entender, reconocer, es muy importante reconocer nuestros errores y, y entender para qué pedimos el Espíritu Santo. Es buenísimo pedir la unción de Dios porque no me canso de repetir. O sea, nosotros con nuestro intelecto, nuestra sabiduría teológica podemos sonar muy elocuentes, pero es realmente su espíritu el que nos guía a la verdad y a la justicia, porque la palabra, la teología sin Espíritu Santo puede ser todo lo contrario
a verdad y justicia. Puede ser injusta porque juzga y puede ser hasta para usarse en confusión, ¿no? Se necesitan las dos cosas, ¿no? O sea, se necesita tal vez que nosotros como vasos, como recipientes, que sí, que busquemos el aprender más, el que busquemos la lectura y todo eso, pero en nuestra vida, de la vida del cristiano es esencial que la presencia, el Espíritu Santo, la unción esté en nosotros para complementar nuestra vida, ¿no? Sí, claro. Valga la redundancia. Es lo que nos va a guiar a vivir la palabra de una forma muy integral y íntegra, sin prejuicios, y de una forma muy clara, ¿no? Muy amplia. ¿Tú alguna vez te sentiste como que partes de tu vida o a tal vez toda tu vida se estaba estancando en lo que Dios había depositado en ti? Sí, yo creo que cometí muchos errores, la verdad. Mi ministerio se podría decir que empezó hasta los 25 años, a pesar de que yo crecí en la iglesia y serví en el ministerio de la alabanza en la iglesia toda mi vida. Pero porque yo no me dejé usar, no me dejé ser moldeado, me quedaba estancado. Dios me llenaba de él, pero como yo esperaba siempre servir en una plataforma, ¿no? Se llena como de eso que Dios se pone y se echa a perder. ¿Y qué pasa? Como dices tú, alguien más lo quiere probar y es amargo, ya no sirve. Entonces, como que yo mismo alejaba tal vez a la gente de mí por la amargura que a lo mejor había dentro de mí, porque no entendía que mi servicio no dependía o la unción que Dios me daba no era necesariamente para una plataforma, sino simplemente para que la gente pudiera ver que Él estaba en mí. O sea que aunque estabas sirviendo, tal vez la gente a la que le servías en el ministerio de alabanza o en el discipulado, lo que sea, podían darse cuenta que lo que tú tenías dentro no era algo limpio, no era algo que iba con Dios. ¿Y cómo es el proceso de alguien despertarse y darse cuenta que me estoy llenando de cosas que no son de Dios? Porque alguien a lo mejor se comienza a llenar de otras cosas en vez del Espíritu Santo, en vez de Dios, y cómo una persona despierta de ese momento y decir, fui creado con un propósito, fui creado para depositarme en las demás, alrededor de todos los que estén alrededor de mi vida, de que depositarme en ellos, pero cómo logro llenarme el Espíritu Santo. Creo que Dios todo empieza con nuestra confesión a Dios, en realidad. Ser honestos, ¿no? No escondernos de la verdad y creer, ¿no? Que Dios redime todo, absolutamente todo. Nos damos cuenta que cuando tenían solamente agua, Dios la convirtió en vino, o sea, algo tan simple como eso. Dios puede cambiar lo que hay dentro de nuestro vaso si Él así si lo ve necesario. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que lo que hay dentro de mí ya no funciona, no sirve porque yo lo he echado a perder. Quiero que tú limpies lo que hay dentro de mí y que renueves mi espíritu, que me llenes de ti. Y para esta vez sí usarlo, ¿no? Pero también vemos en la historia del alfarero, ¿no? Que a veces el proceso no es lo más sencillo, ¿no? El proceso es algo difícil. No, pero las cosas que valen la pena cuestan, ¿no? Hemos escuchado ese dicho y creo que ya estaba escrito ahí en lo del alfarero, se los ganó la Biblia. Pero las cosas que valen la pena cuestan. Tú quieres, no es malo desear, es servir en un ministerio grande, no es malo desear, sino más bien, ¿dónde está tu corazón? Eso es donde está el problema, ¿dónde está tu corazón? El querer servir en una plataforma no tiene nada de malo, lo malo es con qué fin, con qué propósito. En realidad, ¿quieres vaciarte como bendición en otras personas o simplemente quieres ser lleno para poder estar en la plataforma y nunca vaciarte en las personas? Entonces creo que ahí es donde Dios me habló de este texto, Jeremías. Ok, hago sus vasos y yo los rompo conforme es necesario, pero una vez que son llenos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a vaciar a una persona o te vas a quedar estancado con lo que tienes adentro? Hay una historia en la Biblia donde Dios hace un milagro a través de un profeta y una mujer que tenía necesidad y le dice, ok, vamos a... ¿Qué es lo único que tienes? Tengo aceite. Y dice, ok, entonces busca vasijas, pero que no sean pocas. Busca un chorro de vasijas y vamos a empezar a depositarlas. Y la Biblia habla de que cuando se acabaron las vasijas o los recipientes, el milagro de que el aceite seguía saliendo de la misma vasija y que no se acababa, en el momento en que ya no había vasos, el aceite se acababa. Hay veces que en áreas de nuestra vida Dios está depositando, pero si tú crees que ya estás lleno o si ya no tienes algo más que entregarle a Dios,
la bendición, la unción, la presencia de Dios, su Espíritu Santo puede parar? Sí, porque yo creo que también el Espíritu Santo creo que nunca obliga a nadie. Eh, Uso mucho este versículo porque aunque es muy corto, tiene como mucha profundidad. Dice que el Espíritu Santo guía, no manda, no forza, sino que guía. Y una guía solo va delante de ti para que tú la sigas. Tú tienes que hacer el esfuerzo de seguirla. Entonces, creo que el Espíritu Santo jamás nos va a obligar a ser llenos. Él va a querer llenarnos conforme nosotros queramos abrirnos. Conforme sea la capacidad o el vaso que nosotros tenemos, entonces si alguien necesita, le puede pedir a Dios, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu unción, más de tu Espíritu Santo. Creo que sí, pero también creo que si van a pedir, o que si vamos a pedir, me incluyo, tengo que incluirme en eso, si voy a pedir más Espíritu Santo, yo necesito también pedir sabiduría para saber qué voy a hacer con él, porque el Espíritu Santo no es solamente para yo tener esa experiencia súper padre que se siente, ¿no? Cuando estamos con Dios, sino que, como en el libro de los Hechos, cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, ellos van y sirven, viven, comparten lo que hay en su mesa, todos comen, venden sus, no sé si que tienen que vender sus casas, pero, o sea, al fin, tanto es así el amor que el Espíritu Santo Tanto es crea la en ellos, entrega. ajá, y tanto es los frutos que se desarrollan del Espíritu que están dispuestos a ayudar a su hermano a cualquier costo. Entonces creo que ahí está el verdadero servicio. Eh, una vez que tenemos la experiencia con el Espíritu Santo, que son súper buenas, pero ¿a qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar esa experiencia? Y para aclarar un poquito, cuando decíamos de que el Espíritu Santo es una guía y que no nos obliga, yo creo que la persona que verdaderamente encuentra esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo se va a dar cuenta de la necesidad tan grande que tiene, y yo no creo que haya alguien que diga ya no quiero más. Yo creo que al contrario, es curioso porque si vemos el Espíritu Santo como agua, es el agua que produce más sed, ¿no? Sí. Es el agua que tocas un poco de ella y dices quiero más, quiero más, quiero más. Y aunque es nuestra guía, uno se va adquiriendo más de Dios y dices, jamás voy a saciar la sed que tengo por conocer a Dios y por tener esas experiencias con Él. Sí, eso es súper cierto. Y a mí me encanta tener esos momentos con Dios. Es algo que en realidad, para mí es de las mejores experiencias o la mejor experiencia que yo he tenido. Pero, regresando a lo mismo, porque es algo que Dios está ahorita mucho tocando en mi corazón. am, es muy importante que así como Él nos va llenando de Él, porque siempre lo va a hacer, Él está dispuesto a llenarnos. Siempre que Él nos llene, es necesario que nosotros también abramos nuestra mente y corazón para ser guiados, porque esas experiencias son tan padres que podemos quedarnos estancados en solo querer la experiencia y no la guía que nos ofrece. La Biblia dice, no, darte gracia a lo que gracias han recibido. O sea, lo que tú recibiste gratis, también dalo, ¿no? Y alguien dice, es que se siente tan padre estar lleno que mejor no lo suelto a nadie. Ajá. Pero, o sea, Dios te va a seguir dando conforme tú vayas depositando, ¿no? La historia del milagro del aceite en las vasijas, Dios sigue dando más mientras tú sigas depositándote Exacto. en los demás. Exacto. Bueno, Juan, John, muchas gracias por acompañarnos, por la confianza que le tengo. Yo le puedo poner apodos, gracias por acompañarnos en el podcast, y sabes, me recuerda a una de las canciones que escribiste que dice algo así como que yo fui creado, ¿no? Tengo un propósito, y la invitación a todos los que escuchan el podcast es buscar para qué te creó Dios, para que te creó para depositar lo que tú tienes en alguien más, y no solamente en una sola área de tu vida, sino en todas las áreas de tu vida. Gracias. Para cerrar esto, para terminar, a la persona que en un ministerio, y sobre todo pues tú que eres de música, ¿no? Alguien que tenga un ministerio de alabanza, que esa persona que se siente que le hace falta ser lleno de Dios, ¿cómo puede, utilizando el ministerio de alabanza, derramarse en alguien más, vaciarse de lo que tiene? Creo que aprender a servir, en todos los sentidos, aprender a servir, lo que tú tienes no es solo para ti. Si eres más talentoso que los demás, comparte tu talento. Si es hasta limpiar sillas en la iglesia, limpia. No pensar que tienes una posición más alta que te exenta de ser un ser humano como todos los demás, sino todo lo contrario.
la plataforma es simplemente una responsabilidad, no un privilegio. Entonces, creo que Dios entrega la responsabilidad sin dejar todo lo demás que cualquier otro cristiano haría, que es comunión con tus hermanos, también muy importante. Todos los vasos tienen que servir. Todos los vasos tienen que servir. Bueno, gracias. Y recuerden que la respuesta siempre es buscar más a Dios. Dios los bendiga.